¿Cómo fue tu experiencia en redes de mercadeo? Mira, John, he llegado a tener más de 75,000 personas en 5 países. En 5 países. Llegó un momento en que yo siempre miraba mi oficina, mi oficina virtual, siempre. Y me gustaba mirar cuántos se habían afiliado desde ayer a hoy día. Y yo llevaba la cuenta, yo miraba, tenía el número anterior y el número del día siguiente. Y llegó un momento en que diariamente se ingresaban entre 2,000 a 2,500 personas por día. Por día. Cuando una persona tomó un par de zapatillas, que las dos eran del mismo pie, y las vendió. Me dijo, y cuando yo dije eso, yo era el que había vendido ese par de zapatillas. Yo necesitaba un resultado. Yo tenía hambre de un resultado. Mucha gente no tiene éxito porque va y no tiene hambre de un resultado. No tiene una meta clara. No tiene una gran necesidad. Algunos incursionan en un negocio o en ventas para ver cómo les va, pero tienen a alguien que les paga el techo, que les paga la comida. A veces las personas no despegan por eso. ¿Qué tal? Mi nombre es John René y bienvenidos a otro podcast más de speedclicks.com, y hoy estamos con un invitado especial, un gran empresario y líder de las ventas y redes de mercadeo. Él es Hans Romero. Hola Hans, ¿cómo estás? Hola René, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto de poder compartir contigo algo en que yo pueda aportar en lo que vamos a conversar hoy día. Quiero iniciar, Hans, contando un poco tu historia. ¿Cómo ha sido tu proceso de inicio, tu niñez, tu desarrollo en cuanto a redes de mercadeo, en cuanto a liderazgo, ventas? ¿Cuál ha sido el punto de partida y cómo influyó para que tú inicies en todo este proceso de las ventas, Hans? No fue fácil, porque tocaste un tema un poquito que genera no un conflicto, pero me trae recuerdos a mí, por ejemplo, de mi niñez, ¿no? Lo que pasa es de que quizás yo no tenía muchas aptitudes, porque mayormente un vendedor es una persona que comunica, ¿no? Que es muy abierta, muy sociable, muy alegre, de repente. Y yo no tenía ese tipo de persona. Yo era una persona introvertida, era una persona nerviosa, era una persona que inclusive era tan nerviosa e introvertida que a veces tartamudeaba. Y recuerdo que mi padre, que era profesor de oratoria en IPAE, mi padre era profesor de oratoria allá, me llevó a uno de sus cursos de oratoria a la edad que yo tenía, a la edad de 14 años. Y a mí me tocó exponer y terminé llorando con 14 años porque me aterraba la gente, ¿no? Y terminé llorando a mis 14 años. No fue fácil, ¿no? No fue fácil. Pero yo creo que una de las primeras cosas que me emocionaban mucho era ver a mi padre dando una charla de motivación dinámica, una charla de oratoria en CIMA, ¿no? Que era una empresa del Estado en Chimbote, me llevaba de viaje. Yo veía sus charlas en IPAE y eran gritos, motivación, y a mí eso me inspiraba. Y yo de pequeño siempre fui un soñador. Aunque yo no sabía hablar muy bien, cuando yo estaba en los micros, yo me imaginaba hablando delante de mucha gente, porque lo que veía en mi papá era algo que a mí me emocionaba y yo a él lo tenía, que como soñaba con imitarlo un día, ¿no? Y yo creo que ahí comienza un poquito la inquietud por dentro, ¿no? El sueño de poder hacer algo en la vida, ¿no? Ahí un poco muy joven, ¿no? Esa influencia que tuviste de tu padre despertó en ti algo que te incline a que sigas las ventas, el emprendimiento. ¿Cuál ha sido quizás, Hans, la historia que más te ha impactado?
Bueno, yo comencé vendiendo con mi hermano mayor. Mi hermano mayor era un trome en las ventas, era tremendo vendedor. Él era un proveedor en ese tiempo de la Bata Rimac, ¿no? Y de otras empresas como Far West que había, no sé si te suena, en Miraflores, creo que sí, hasta ahorita, Atlas War que se llamaba, y él cuando salía, él vendía chores deportivos, ¿no? Y él vendía cantidades, 600 chores, 400, y cuando venía, pues yo le veía así, pero con un grueso de plata, y yo lo miraba a él como que, wow, ¿no? Decía él, qué tremendo, qué bravo, qué serio. Yo recuerdo, y esta es una anécdota, yo recuerdo que cuando yo comencé en ventas, yo tenía tanta necesidad de tener un resultado, de poder lograr algo, porque cuando uno se inicia en ventas, uno tiene muchos miedos, ¿no? Uno tiene muchos miedos y el principal miedo que uno tiene es no vender, es fracasar. Y a mí eso me tenía porque, pues, yo había dejado un trabajo en un colegio como programador porque sabía que no, lo que ganaba ahí no me iba a alcanzar para poder mantener a mi criatura, a mi bebé que ya venía en camino, un bebé. Y una hermana mía me habló justamente de iniciar mi trabajo en el sistema privado de pensiones. Y pues yo entré a una capacitación allí y yo tenía unas ganas, yo tenía miedo de fracasar porque tenía cuestas un bebé que venía, a mi pareja. Entonces, pero me aventé con todo, pero yo una de las cosas que fui a buscar a mi hermano. Me acuerdo que lo llamé a mi hermano y nos fuimos a sentar, nos tomamos un par de cervezas, me acuerdo, y yo le dije, Johnny, ¿cuál es la mejor venta que tú has hecho? Porque yo a él lo tenía como un gran vendedor. ¿Cuál es la mejor venta que tú has hecho? Cuéntamela, ¿cómo la hiciste, no? Cuenta, yo estaba ahí ansioso que me contara el que para mí era un máster en ventas, que vendía cantidad, que paraba con dinero para todas partes. Cuéntame. Y él me había llevado a vender muchas veces a provincia. Habíamos como peinado cuadras y cuadras tocando puerta por puerta. Él me había enseñado a caminar, a puertear, a hablar, a todo me había enseñado él. Y en ese momento yo quería saber cuál era la mejor venta. Y él me dijo algo que fue, yo creo, mi primera enseñanza en toda mi vida y en todo el éxito que tuve después. Él me dijo, no te voy a contar mi mejor venta, pero te voy a contar la mejor venta que yo he visto. Y yo estaba ansioso, ¿cuál es? Le decía, ¿cuál es? Cuando una persona tomó un par de zapatillas, que las dos eran del mismo pie, y las vendió. Me dijo, y cuando yo dije eso, yo era el que había vendido ese par de zapatillas. No te voy a contar cómo, pero esta anécdota, viene una anécdota adentro. A mi hermano le había prestado dinero a una tía para irse a Estados Unidos y mi tía tenía que pagarle y mi tía no tenía dinero para devolverle y le mandó un par de zapatillas de tenis a Lima. Y cuando llegó, mi hermano no las podía vender porque las dos eran derechas. Entonces, todo el mundo, nadie le aceptaba las zapatillas, nadie quería las zapatillas. Y yo ahí, como estaba en ese tiempo, jovencito, creo que tenía 15, 16 años, yo vi una oportunidad para ganar dinero rápido, yo las vi bonitas. Y yo no dudé ni un segundo. Yo sabía que las dos eran derechas, pero las vi tan bonitas, tan lindas, que yo dije, no, yo las puedo vender. Yo dije, yo las puedo vender, yo las vendo, dámelas. Y me las dio. Y fuimos. Y recuerdo que yo las vendí e incluso le hice probar las dos zapatillas a la persona. ¿Cómo lo hice? Eso no puedo contar, pero él se probó las dos zapatillas y él me pagó por eso. Y a él le pareció increíble que yo, en lo que él no pudo hacer, yo sí lo pude hacer. Lo que él me estaba diciendo de que todo lo que yo quiera buscar va a estar dentro de mí. Y para mí esa fue la enseñanza más grande
porque me ayudó mucho a tener confianza en mí mismo. Porque cuando uno inicia en ventas, por primera vez uno tiene miedos, muchos miedos que no te dejan alcanzar metas de las cuales uno puede lograr. Hans, me imagino que en todos estos años, tanto como éxitos has tenido como también me imagino fracasos, también hubo un punto importante en tu vida, una transformación. Sí, un poco para redondear la idea anterior, muchas personas quieren saber qué es lo que van a decir para poder vender. Pero ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué le puedo decir? Lo que vende es la seguridad. Yo siempre he dicho que la seguridad es como el miedo al perro. Cuando el perro huele miedo, peor es. El ser humano siente la seguridad en una persona, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que vender es primeramente su convicción, su seguridad, y nadie obtiene seguridad si no conoce bien lo que está haciendo. Es importante que uno conozca bien lo que está haciendo, lo que está vendiendo. Nadie puede vender algo que no conoce o conoce a medias. ¿Por qué? Porque va a generar duda en la otra persona. Hay muchas técnicas de venta, ¿no? Hay muchas formas de vender algo, ¿no? Y obviamente siempre te van a decir, hay que romper el hielo, después hay que hacer varios tipos de cierre, hay que caerle bien a la persona, y claro, hay muchos procesos. Pero lo que te cierra una venta es la seguridad. O sea, todo lo que uno tiene, todo lo que uno, si uno está en uno mismo, uno lo puede aprender hoy en día por internet. Yo yo comencé muy bien en ventas. Y te voy a decir por qué. Yo necesitaba un resultado. Yo tenía hambre de un resultado. Mucha gente no tiene éxito porque va y no tiene hambre de un resultado. No tiene una meta clara. No tiene una gran necesidad. Algunos incursionan en un negocio o en ventas para ver cómo les va, pero tienen a alguien que les paga el techo, que les paga la comida. A veces las personas no despegan por eso, porque no tienen una crisis al costado. ¿A cuántas mujeres hemos visto que son buenas vendedoras o de repente han hecho buenos negocios, pero nada más buenos? Porque igual está el ingreso del esposo allí. Pero ¿qué sucede en aquellas personas que han tenido que vivir una separación intempestiva y han quedado abandonadas? Se ha formado una crisis. Y lo que a veces no entendemos es que las crisis son tremendos despegadores de liderazgo. Son tremendos disparadores de crecimiento personal. Bien enfocados, bien dirigidos. Porque hay los casos también que caen en desesperación. Pero siempre debe estar ahí una palabra de aliento para fortalecer a aquella persona que se siente así. Me ha pasado varias veces. Yo en mi vida me fue muy bien, fui uno de los mejores, me ascendieron en mi primer año en ventas, mi compañía tenía cerca de 1000 vendedores y yo digamos que terminé entre los 100 mejores como vendedor. Y me picaba un poco porque en ese tiempo habían otros que les cerraban empresas, eran los hijos de los accionistas y pues les daban compañías. Y como era mi primera vez en ventas, pero haber terminado entre los 100 fue bueno para mí. Bueno, está bien, dije, porque yo tuve que repartir una compañía mía. Habían personas que cerraban empresas enteras, donde hablaban con uno de recursos humanos, y yo todavía no estaba en ese nivel para hablar con una gerencia, ¿no? Y tratar de hablar. Yo veía a otros que hablaban y cerraban empresas con 200 o 300 trabajadores, y yo era uno por uno. Yo era en la puerta de la empresa, afuera, uno por uno, y ahí, y hablaba con cerca, para armar mi cartera, hablaba con cerca entre 50 y 80 personas al día. ¿Tú te imaginas dar el mismo sermón, el mismo saludo, a 50, 80 personas al día?
debatir de repente, porque algunos te preguntaban, otros no, pum, 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 y debatías el grado de manejo de objeciones, nivel que uno tenía, y para hacer esa cantidad de personas en un día, pues trabajaba más de 12 horas, 12, 15 horas al día. ¿Por qué? Porque necesitaba un resultado. Necesitaba, tenía hambre, no me podía dar el lujo de no hacer nada. ¿Se da cuenta? Entonces, uno paga el precio cuando realmente tiene el hambre de lograr algo. Lo paga. Y cuando uno lo paga, empieza a entender las ventas. Empieza a entender la psicología de las ventas. Porque, mi querido John, los grandes libros que se han escrito de ventas son libros que se han escrito porque el mismo campo se los ha dado. ¿Se da cuenta? Lo mismo. Entonces, a mí me dieron una charla de una semana. Y en esa charla de una semana en ventas, todo lo que me enseñaron lo apliqué. Pero cuando nos dan una charla, ¿cuántos aplicamos lo que aprendemos? Y yo apliqué porque necesitaba. Porque no tenía otra. ¿Te das cuenta? Entonces ahí empezamos a entender las diferencias de por qué mucha gente a veces no logra y otros sí logran, ¿no? Pero bueno, eso es son puntos gruesos, ¿no? Pero son puntos claros también. Y a mí me fue tan bien, me ascendieron a supervisor de ventas, estuve muy bien, me daba el lujo, a veces ya ganaba bien al segundo o tercer año, y me daba el lujo, por ejemplo, y a veces hacer las cosas tranquilamente, ¿no? Y el último día del cierre metía un señor afiliación o algo, y con eso quedaba en primer lugar. Afiliaba a un gerente fuerte, ¿no? Porque uno va creciendo y va mejorando, ¿no? Hay que tener mucha seguridad, ¿no? Y yo he llegado a ser de las personas que le tomaban la mano a la persona, le daba el lapicero, y si me recibía el lapicero le tomaba la mano, y si le tomaba la mano la ponía en el contrato. O sea, y no era, tú eso lo puedes hacer con tu primo, con tu hermana, pero no con un desconocido. Entonces mi seguridad era terriblemente alta, como para yo agarrarle la mano y ponerla porque lo hice, ¿no? Y así tuve cantidad de anécdotas, ¿no? Cuando tenemos ese nivel de trabajo, uno empieza a aprender muchísimo. Pero también pagas un precio muy alto, que es la familia. Y eso también es una enseñanza. Permíteme, creo que sí. Listo, perdón. Cuando estás tanto tiempo trabajando, te descuidas de la familia. Y eso es lo duro. Y yo tuve que pasar eso también. A veces uno tiene que poner en balanza qué es más importante, ¿no? A veces no hay otra opción. Porque tomar una decisión significa convertirte en algo mucho más grande. Pero uno tiene que sopesar. Y yo pasé por una separación con mi esposa, y eso fue para mí durísimo, 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 hasta el punto que no lo pude manejar. Yo en esos tiempos, la vida comercial, la vida de ventas, es una vida también de mucha comunicación, de fiestas, de muchas cosas. Y un poco que si uno no está pisando bien, uno se desequilibra emocionalmente y empieza a tener ciertas ideas en la cabeza, ideas que no son reales. Y a mí me tocó, yo me dejé llevar mucho por la vida social, y eso me afectó. Y hasta que vino la separación con mi esposa, pasé una etapa, algunos aspectos de mi vida personal que no puedo contar, pero que fueron durísimos, durísimos, a tal punto que llegó un momento en que yo ya no supe qué hacer, ya no supe cómo solucionarlos, y llegué a la conclusión de que mi vida no valía nada,
que ya no servía ni como padre, ni como esposo, ni como hijo, ni como trabajador, que no le servía a nadie. Y entré en una depresión muy fuerte, de la cual pedí ayuda, pero no sentí que la ayuda que me daban me llenaba. Y tomé la decisión un día de salir a quitarme la vida. Y es ahí donde yo por primera vez en mi vida conocí y sentí que hay un personaje real en la vida de todos nosotros que se llama Jesucristo. Ahí fue donde mi quiebre emocional, mi depresión más alta y la caída tan baja, tan fuerte que tuve en el hueco más profundo, a punto ya de tirarme las ruedas de un carro. 3 días que no dormía, ya alcoholizado, porque como te dije había perdido el sentido de muchas cosas. Y fue allí donde yo conozco al Señor, prácticamente pidiendo auxilio, mirando al cielo con lágrimas por la calle. Y no sé cómo llegué a un lugar que una iglesia cristiana, y allí pues solamente ni siquiera me hablaron de la Biblia, no me hablaron de Dios ni nada, me escucharon nada más. Yo estaba tan vacío por dentro que lo único que hice fue prácticamente arrojar todo lo que tenía dentro. Y recuerdo de que me hicieron una oración allí, pero esa oración, después de esa oración yo ya no fui el mismo. Y cambió mi vida. A partir de ese momento, Dios estuvo a mi lado siempre. Cambiaron muchísimas cosas. Después de allí, pasé etapas duras también, pero sentí que ya no las pasé solo. Sentí que ya no estaba solo, que alguien estaba conmigo, que alguien me estaba acompañando. Pasé un desierto durísimo, sin dinero, que tuve que vender mi balón de gas para poder comprar el almuerzo. Me fui con mi hijo menor, chiquito, me acuerdo. Pero yo a veces no me explico cómo es que pasé eso y estoy de pie. Pero Dios lo sentí más claro. Nunca en mi vida sentí a Dios tan claro y tan real en mi vida, sino a partir de ese momento en adelante. Fue un cambio rotundo, y de allí para adelante, ahí sí llegaron las mejores conquistas, se podría decir, ¿no? Ahí entré al banco. Para mí el tema espiritual es una columna importantísima de toda persona, porque te ayuda a mantener, yo creo que ciertos estándares en los cuales una persona tiene que manejarse, ¿no? Por ejemplo, el de la honestidad. En ventas muchas veces inflamos los argumentos, ¿no? O decimos medias verdades o medias mentiras. Todo con tratar a veces de lograr, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de que, a pesar de que creemos que nadie nos ve, realmente hay alguien que siempre nos está viendo. Y cuando nosotros de alguna forma somos íntegros en lo más profundo de nuestro ser, yo creo que las cosas se empiezan a dar en cosas insospechadas. A las personas les gusta decir, dale al universo, que la energía. Tú sabes que es una moda hoy en día decir esas cosas. Pero eso no, para mí, pan, pan, vino, vino, para mí es Dios, ¿no? Entonces, cuando uno busca agradar al ser más honesto, al ser más grande que hay, porque nosotros somos capaces de sentir amor, y el amor más grande que uno siente, el ser humano, la demostración más grande que un ser humano puede tener es cuando da la vida. Por eso es que muchas veces decimos que el amor más cercano a Dios es el amor de la madre. Pero el amor del padre y la madre son capaces de dar la vida por los hijos, ¿no? Y ahí vamos entendiendo el sacrificio, ¿no? de Dios mismo por nosotros. Es la demostración más grande de su Hijo. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo íntegro que uno tiene que ser en todo ambiente, uno empieza, yo creo que, a recibir
otras sorpresas, se abren otro tipo de puertas. Yo recuerdo una vez que yo llegué a ser, empezó a pasar cosas raras, porque éramos 4 jefes de venta, 4 o 5 jefes de venta, cada uno con 20 ejecutivos en el banco. Y por ahí yo recuerdo que me enteré de que alguien no estaba actuando correctamente, ¿no? Estaba por hacer rápido las ventas, estaba haciendo firmas, que es gravísimo en un banco, gravísimo. Y vimos que eso podía afectarnos a nosotros si es que nosotros no hablábamos de una vez, ¿no? Y yo hice la denuncia, yo la hice. Y la verdad que fue duro para mí porque me la desestimaron. Yo hice la investigación y desestimaron lo mío y lo dejaron ahí y me sentí como un tonto. Me sentí que, que me habían tomado por cualquier cosa y no habían tomado en serio. Lo que pasa es que mandaron a hacer una auditoría con una persona que era el jefe de la persona que había estado haciendo esto. Entonces, cuando haces una auditoría no lo puedes hacer con gente del mismo ambiente involucrada, ¿no? Tiene que ser con un neutral. Y lo mandaron, y al final él defendió lo suyo, me imagino, o no encontró el problema. Pero después de algunos 3 meses fue peor. Y lo que a mí prácticamente me hicieron sentir, la gerencia principal se lo hizo sentir a mi jefe. Era como que ahora sí te damos la razón. Pero lo hicieron tarde porque eso explotó en algo peor. Pero sentí que Dios me estaba diciendo, yo soy el que doy el pago, no tú, ¿no? Entonces, a veces no es fácil quedarse callado, pero mantenerse con los valores intactos. Puedes tener miles de defectos, pero tratar de no engañar y hacer las cosas como tienes que hacerlas. Yo creo que eso te va abriendo puertas, ¿no? Mi paso por el banco yo me fui como el mejor jefe de ventas de los últimos 2 años, 2007, 2008. Y a finales del 2008 me promovieron para el Jockey Plaza, para un centro de tarjetas de crédito de allá, con otro tipo de esquema que ya era difícil y del cual yo ya no pude más hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegué a un acuerdo con el banco y tuve que retirarme. Y me la pasé un año sin trabajo. Un año sin trabajo. Y a veces la gente no entiende lo que son los desiertos, pero los desiertos son los verdaderos formadores de liderazgo. Cuando tú vas a la Biblia, encuentras después de cada líder un desierto enorme. Moisés, José lo vendieron, lo denigraron, lo metieron a la cárcel por hacer lo bueno, que era rechazar a la mujer de su jefe, ¿no? Y él estuvo ahí esperando. Y no es fácil esperar. A veces no es fácil esperar. Pero José salió de ahí para ser el segundo después de Faraón, de la cárcel, ¿no? Entonces, los grandes o cosas grandes, cuando viene algo grande con alguien y alguien que realmente te enseña de lo que es crecimiento personal. Yo siempre digo que una persona que sabe de crecimiento personal tiene que ser apasionada. Porque es fácil yo leer un libro. Es fácil, pero no todos lo leen. Pero no te convierte un libro en un líder. Leer 10 libros no te convierten en un líder. He visto cantidad de líderes con equipos, habiendo leído libros. Y cuando salen al frente a hablar de liderazgo, no te traen una enseñanza, sino te repiten algo que leyeron. Pero no sientes la pasión de haber atravesado el camino, la pasión de alguien que te lo cuenta, porque lo vivió, ¿no? Yo recuerdo siempre en el colegio, tenía una de las profesoras que a mí, yo
Yo no era un gran estudiante, pero recuerdo una profesora que me encantaba escucharla. Era mi profesora de Historia Universal. Irma creo que se llamaba. Pero cada vez que la escuché me encantaba escucharla. ¿Sabes por qué? Porque hablaba de tal forma que a mí me atraía. Porque le encantaba lo que hacía. Yo sentía que le encantaba lo que hacía. Entonces el líder, yo sé que hay muchos líderes, muchísimos, ¿no? Pero muchos a veces no saben cómo llegar a donde están. Yo no supe cómo llegué. Después cuando entré a mi primera experiencia en redes de mercadeo, que es lo que vamos a hablar, me imagino, ¿no? Yo no supe muy bien cómo es que llegué. Tuve que quedarme a meditar muchos meses para entender qué es lo que había pasado, ¿no? Pero hay un proceso en el crecimiento personal. Hay un proceso, hay un paso a paso. Y uno tiene que saber formar líderes. Y lo que yo veo hoy en día es que se forman muchos seguidores, pero no líderes. Entonces, un seguidor es una persona que para mí no ha despertado todavía su parte interior. No ha explotado su parte interior. Todavía no es quien quisiera. Y hay formas de hacerle explotar eso. Hay formas, ¿no? Pero bueno, el banco fue una linda experiencia. Pasé una etapa durísima, durísima después del banco, porque yo me gasté mi plata. Me duró un año. El dinero que me dio no conseguí trabajo. Y entré en crisis. Otra vez. ¿Cómo fue ese proceso de inicio? Entiendo que obtuviste el rango más alto de la compañía de redes de mercadeo, Hans. Yo no sé si hay otro caso como el mío. No lo sé. Yo me hice el máximo rango de la compañía en 5 meses. Esta era una compañía que tenía presencia en casi 20 países, que entró a Perú, avisó que iba a entrar. Y yo me ilusioné tanto porque yo debía como 100.000 soles. Y yo decía, ¿ahora qué hago? No voy, ¿qué trabajo me puede pagar 100.000 soles ahorita? Ahorita, ¿quién me paga eso ahorita? Y mira que yo no dudaba de que podía lograrlo. Yo decía, ¿qué trabajo pagará eso? No, pues yo no dudaba que podía lograr. Buscaba que alguien me diera la oportunidad de hacerlo. Y resulta de que había una norteamericana que yo vi, tenía unos cheques casi de $100.000 por mes. $100.000 por mes. Yo decía, eso es lo que yo necesito. Y una norteamericana que se había hecho el rango más alto en 9 meses. En 9 meses. Era el récord, era como quien dice, la persona que más rápido había logrado el máximo rango en una empresa de redes de mercadeo, en 9 meses. Para un rango de esa envergadura, se necesitan a veces años, ¿no? Y yo lo logré en 5 meses. 5 meses. En 5 meses rompí el récord mundial de crecimiento de esa compañía. Y para mí era increíble. Yo no sabía cómo. Yo no sabía cómo. Pero yo era un hombre que accionaba mucho. Yo siempre tuve seguridad en mí mismo, accionaba bastante. Pero a diferencia de otras épocas, yo oraba. Oraba mucho. Me levantaba a las 5 de la mañana a orar. Y no me levantaba sino hasta las 7 de la mañana. O 6. Y cuando me acostaba, me iba a orar. Y me quedaba dormido a veces, ¿no? Pero al 5.º mes me hice el rango más alto. Y esto fue un cambio que yo nunca esperé. Yo no conocía muy bien el tipo de negocio de las redes de mercadeo. No sabía muy bien cómo funcionaba. No sabía de los candados.
Imagínate, sin experiencia. Fue mi primera experiencia en redes de mercadeo. Mi primera experiencia. El primer mes yo ya estaba ganando más de 12,000 soles. Mi primer mes. Mi primer mes afilié en mi equipo 238 personas. 238 personas. Mi primer mes. Y uno dice, ¿cómo se hace eso? Hay una forma. Obviamente no lo puedes hacer solo. Necesitas un equipo. Pero también necesitas estrategia. Si tú tienes un equipo y todos ejecutan la misma estrategia, se puede lograr un crecimiento masivo a corto plazo. Pero cuando tú empiezas a crecer, llega un momento que empiezas a encontrarte con aquellos que no tienen tantas capacidades para crecer. ¿Sí? Porque primero entran los que están muy seguros de sí mismos, los que conocen el negocio, ¿no? Los que tienen contacto por todas partes. Pero después empiezas tú a contactar a las verdaderas semillitas, que son aquellas personas que no saben hablar en público, aquellos que no tienen mucha red de contactos, que les cuesta un poquito vender, y hay que enseñarles. Y ese proceso es lento. Para mí es lento. Y mucha gente hoy en día le están diciendo de que tiene que educarse. Y es verdad. Pero tienen que educarse ¿cuánto tiempo? Meses, años a veces. Y no todos soportan. Años ganando poco. Las necesidades son muy grandes. Entonces, yo creo que urge un cambio del sistema, ¿no? Es un tema que ahorita lo conversamos. Pero, mira, John, he llegado a tener más de 75,000 personas en 5 países. En 5 países. Llegó un momento en que yo siempre miraba mi oficina, mi oficina virtual. Siempre. Y me gustaba mirar cuántos se habían afiliado desde ayer a hoy día. Y yo llevaba la cuenta, yo miraba, tenía el número anterior y el número del día siguiente. Y llegó un momento en que diariamente se ingresaban entre 2,000 a 2,500 personas por día. Por día. Y eso fue, por eso digo, eso fue una lluvia inmensa de, no solamente de resultados, sino de información. Porque yo estuve meses tratando de entender qué estaba pasando. Porque me sentía raro y mal estando en el máximo rango y no entender lo que había estado sucediendo. Porque yo quería entender el sistema. Quería entender esto, quería entender cómo es que se crece, cómo es que... Y yo entraba en discusiones con mucha gente, amigos de otras compañías. Y nos sentábamos y hablamos de un plan de acción. Y yo le preguntaba, y al final el plan de acción, ¿qué era? Lo que yo siempre había manejado como vendedor. Mi agenda y mi planificación. Y por arte de magia, en este tipo de negocios, muy pocos usan una agenda. Muy pocos planifican. Hubo una compañía muy buena que se llamaba ProLife, que después mudó a Fusion, que le dio un incentivo tremendo a esos temas, ¿no? A los planes de acción, a tener un sistema, les dio mucho énfasis, lo cual contribuyó mucho al crecimiento de esa empresa, ¿no? Pero me dio muchísima información. Viajé muchísimas veces a Colombia. Yo te digo algo, cuando yo comencé mi primera experiencia en redes de mercadeo, yo conocí a Arequipa, 2 ciudades más de Perú, nada más. Nunca había viajado fuera del país. ¿Sabes qué edad tenía? 42 años, más o menos. No, ¿qué estoy hablando? Sí, por ahí más o menos. Unos 42 años, 41 años. Y en toda mi vida nunca había viajado fuera del país.
Y yo fui uno de los líderes que más ha viajado. Viajaba a Colombia cada rato. Recuerdo que viajé a Barranca Bermeja y 45 minutos antes de llegar al lugar, que era uno de los lugares más calurosos de Colombia, un alud se había llevado la carretera y los camioneros nos dejaban en un lugar y teníamos que bajar con la maleta y teníamos que cargar la maleta y caminar 45 minutos para llegar al siguiente bus. Y eso yo lo tuve que hacer. Y llegué al lugar. Y así fue, y así viajé por muchas partes. Conocí miles y miles de personas en Ecuador, en Colombia, en Chile. Estuve en Bolivia también, viajé a México, estuve en Querétaro, en Santa Cruz. Nunca tuve unas vacaciones, nunca me fui a Cancún, nunca. Todo fue trabajo, trabajo, trabajo. Me gustaba. Todo el mundo decía, no, el trabajo ideal es viajar, quisiera ese trabajo. Ese era mi trabajo. Mis verdaderas vacaciones eran cuando llegaba a Lima y estaba en mi casa. Esas eran mis vacaciones. Pero viajé como nunca y eso me dio una visión diferente. La visión del negocio de las redes de mercado es diferente cuando has tenido 75,000 personas, cuando has tenido 1,000, 2,000 o 5,000. Es muy diferente. La cantidad de testimonios, de cosas que tú ves, es mucho más abultado. Es una verdadera, o sea, puedes sacar una verdadera estadística real, ¿no? Y en eso es que está basado mi experiencia actual hoy en día, ¿no? A lo largo de todos estos años, Hans, en tu experiencia en redes de mercadeo, manejando a un gran equipo de personas, a un gran equipo de líderes, has podido ver sistemas educativos, sistemas de crecimiento, desarrollo de equipo, desarrollo de liderazgo. ¿Cuál ha sido tu conclusión, Hans, para personas que ahora mismo nos están escuchando, personas que son emprendedores, que muchas personas también están en redes de mercadeo? ¿Cuál es tu conclusión o tu recomendación para que estos mismos emprendedores se sigan desarrollando, Hans, y puedan lograr mejores resultados? Hay un tema, siempre a veces cuando aparece un nuevo líder, una persona con un rango, con un cheque, que siempre los va a ver. Y digo que siempre los va a ver porque toda compañía de redes de mercadeo siempre va a salir con un plan de marketing. Y los planes de marketing venden. Con todo respeto, así el producto no sirva, pero tenga una buena apariencia, va a vender si tiene un buen plan de marketing. Si tiene una compañía que tiene algo que vender, la gente quiere subirse a un buen carro, a un buen auto, un auto de lujo, porque eso es lo que vendemos, el auto, ¿no? Pero ¿qué tan lejos puede ir? A veces pensamos que todo lo que nos dicen es verdad. A veces edificamos a personas que no conocemos. Por ejemplo, voy a presentar una compañía y yo sé que el dueño es de tal país y que esto, que el otro. Y claro, lo vendo como nunca. Yo he vendido dueños que después han estafado muchos. Uno tiene que tener mucho cuidado, mucho sentido común. Hoy en día mucha gente está chocando con algo. Yo tengo que ser consciente de que los resultados que tuve hoy en día son difícilmente alguien los va a volver a tener. Y te voy a decir por qué. El distribuidor, a veces queremos presentar el network marketing como la nueva profesión, pero no es ninguna nueva profesión. El network marketing son ventas. Siempre fueron ventas. Y si lo vemos como algo diferente, no vamos a entenderlo. Porque lo están vendiendo como una profesión y excelente, y todo el mundo se está aprovechando de eso. Y para poder hacer que la gente permanezca, esté en los cursos, lo cual es bueno hasta cierto punto, pero eso no arroja liderazgo. Eso no hace nacer líderes. Eh, lo que yo, algo que nadie ha pensado,
es de que el mercado de redes de mercadeo se iba a saturar en algún momento. Y eso es lo que está pasando. El mercado está saturadísimo. Has pasado de repente por alguna cuadra y antes veíamos las tremendas colas en esas panaderías que vendían un pan francés riquísimo, ¿te acuerdas? ¿No? Tremendas colas, hasta afuera. Te hablo del año 70 y tantos, ¿no? 77, de repente, 78, 80. Tremendas colas que había, ¿no? Hoy en día encuentras 2, 3 panaderías en una sola cuadra. ¿Cuántas empresas de productos naturales encuentras a veces en una cuadra? Hasta las farmacias tienen productos naturales. ¿Cuántas empresas venden colágeno? Y es que el gran problema de muchas personas es que no tienen una visión comercial. Y el comercial es diferente. El comercial no solamente ve lo que tiene que hacer, sino que también analiza el mercado. ¿Te das cuenta? Analiza el mercado y observa las respuestas del mercado. Entonces, yo soy comercial porque he trabajado muchos años, he sido bancario y hemos manejado los segmentos, ¿no? Productos para este segmento, segmento masivo, productos para este segmento. Hemos tenido competencia y para poder diferenciarnos teníamos que dar grandes ventajas. Cuando las redes de mercadeo nacieron para poder otorgar productos diferentes, ¿no es cierto? Esa es la verdadera razón de las redes de mercadeo. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día lo que tenemos son compañías que hacen un estudio de mercado. ¿Qué es lo que más se vende? Vamos a vender colágeno, vamos a vender moringa. A esto se vende más, sacamos una copia de esto. Entonces encontramos cantidad de imitaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros comenzamos con la empresa, en mi primera oportunidad, yo tuve ese crecimiento porque no teníamos esa cantidad tan grande de competencia. No teníamos. Por eso digo que es difícil que hoy día se encuentre eso. ¿Sí? Porque la cantidad de competencia es... Y como el crecimiento del liderazgo es lento, porque tiene sus procesos, es lento, llega un momento en que las compañías llegan a su máximo tope expandible, rápidamente expandible. Toda compañía comienza de un punto cero, desde cero. Y empieza a crecer poquito a poquito, poco a poco, nadie la conoce todavía, se está haciendo conocer. Pero llega un momento en que ya abarcó varios países, entonces ya tiene dinero, marketing, tiene todo, y empieza a aperturar países en forma, ¿no? Conquistando mercados y entra por otro lado. Pero para darse a conocer al principio, oye, hay que generar credibilidad. Tienes dos cosas. Si hay mucho dinero, no hay problema. Un buen plan de marketing va a hacer que impacte rápido, ¿no? Un buen eslogan, una buena frase. Pero toda compañía empieza a crecer y de pronto, yo recuerdo que en Perú comenzamos dos cabezas y de ahí se ramificó rápido todo. Dos grandes redes. Ahora ya no comienzan con dos cabezas. Ahora un país lo abren con 30 cabezas. Vienen 30 líderes de acá, de Colombia, de México, por todas partes, vienen por acá. Y la gente que tú... Entonces, el crecimiento es rápido, pero ojo, ¿quiénes son los que se mueven rápido? Los que ya conocen del negocio. Entonces, hay un crecimiento rápido, porque se pasan las voces del network marketing, pero llegan... Yo llegué, creo que al máximo expandible al segundo año, algo así, al segundo año, casi tercer año, por ahí. En esos tiempos, 2000, no había 2010, 2011. Pero hoy en día, ese máximo expandible lo logras en menos de un año.
¿Qué significa? No que llegues a los números que yo tenía, sino de que llega un momento en que ya no creces más, porque cada empresa hoy en día también tiene su cantidad de distribuidores, su propia estrategia. Entonces rápidamente te chocas con las semillitas, que son con las personas que hay que enseñarles y que tienen que entrar en el proceso de crecimiento personal, las capacitaciones, entrenamientos. Y también te empiezas a chocar con que la gente que entró, los últimos, no empiezan a tener resultados porque ya el crecimiento rápido terminó, lo que muchas veces le llamamos el momentum, que todo el mundo habla y a veces no lo escriben bien. Una empresa entra en momentum cuando llega a cierto número donde las cantidades empiezan. Yo llegué en momentum cuando empecé a ver que se afiliaban 2.000 personas por día. ¿Te das cuenta? Momentum. Uf, pero ese momentum termina. Y cuando termina tienes que reinventarte. ¿Por qué? Porque te chocas con dos factores. El primero es el proceso de crecimiento, que es lento, de los nuevos socios para convertirlos a líderes, si es que puede convertirlos. Y el otro proceso de aquellos que no obtienen resultados y se empiezan a ir a otras compañías o otras nuevas porque eres pionero, ¿no? Y que de repente, y te empiezas a llevar a otros. Entonces llega un momento en que la salida de gente es más fuerte de la que está ingresando y empieza a contraerse los cheques. Y ahí es como que empiezas a nadar, a querer salir. Yo conozco personas en compañías que te dicen, claro, el cheque más alto que han tenido. El cheque más alto que han tenido, 55.000 soles. Y hoy en día están en 10.000. Eso hace como 6 meses me dijeron. Ahorita en cuánto estarán ya. Y encima productos caros. Entonces son muchos factores lo que te ayudan a ser masivo. Pero yo sinceramente, yo creo que todas esas compañías que están pasando un crecimiento rápido, que se empiezan a achicar porque lo va a pasar, porque también la crisis ha afectado a todo el mundo, yo creo que todas tienen salvavidas. Pero tienen que cambiar su sistema. El sistema de formación de liderazgo tiene que cambiar. Y tiene que innovarse un nuevo sistema más dinámico y que genere o empodere de forma más rápida. Si ellos no se dan cuenta de eso, prácticamente pues todo va a ser puro TikTok, todo bonito, pero al final todos pasando apuros, ¿no? El crecimiento personal tiene que ponerse en práctica. ¿Has visto semejantes eventos o reuniones o los mastermind, ¿no? Las tremendas clases de líderes. A mí me han querido amigos míos que me han dicho, oye, tu amigo, él viene, un tremendo líder con su sistema de entrenamiento, tremendos sistemas. Pero un sistema de entrenamiento, si no se pone en práctica, no sirve. El problema es cómo se pone en práctica. Lee tal libro, de cada 20 personas, una lee un libro. La gente no lee. Y si leyó un capítulo, ya empieza a postear en Facebook. Semejante mensaje, su música, unas letras. Una de las cosas vitales que te hace líder es la humildad, la sencillez. Si tú no tienes eso, y el sistema tiene que tener mucha humildad. Hoy en día hay mucho ego. Eso es lo que son temas que yo no puedo callarme porque los he visto en cantidad. Cuando uno ha tenido los rangos, yo mismo me he desestabilizado. Y yo no era una persona que... Yo tenía una imagen íntegra como líder. Íntegra. A mí nadie me vio en una fiesta, nadie nunca me vio cortejando a una chica de la red, nunca. Y siempre me veían una persona derecha. Pero la fama, el dinero, los rangos, los aplausos, le quitan a una persona sin que se den cuenta una de las cosas más poderosas que tiene como líder, que es la humildad.
que si no te doy, si te quito, si tú estás en una reunión y yo no te invito a pasar adelante, te sientes mal. Entonces, tiene que haber un sistema nuevo. Este sistema de entrenamiento no forma liderazgo. Lo que forma son buenos oyentes, pero no saca lo mejor de cada socio. Yo creo que tiene que ser más dinámico, más participativo, ¿no? Imagínate, pues 80 personas en una charla de crecimiento personal, todos sentados, y solamente el de adelante hablando. Queremos formar líderes. El líder no se va a formar sentado. Tienes que tener un sistema. Obviamente yo tengo mi propio sistema, pero los líderes tienen que cambiar su sistema y tienen que salir de las luces para darle las luces al que lo necesita, ¿no? La participación. Entonces, es un tema para hablar mucho, ¿no? Para hablar mucho. Pero a mí un líder me convence cuando sabe hablar en público. Imagínate Claro, ahí que Hans. habla en público. Y te lo dice alguien que ha sido tartamudo. Una de las cosas que multiplican toda organización son las presentaciones de negocio. Y uno mismo no la puede hacer todas. Necesita más gente que haga presentaciones de negocio. Entonces tienes que formar gente que haga presentaciones de negocio. ¿Y cómo retengo al equipo? Que el equipo no se desanime, que el equipo dale participación a todos. Tiene que tener un sistema que incluya a todos. Hoy en día, Hans, tú tienes un nuevo sistema, tienes un nuevo modelo. ¿Cuál es tu proyecto actual, tu trabajo actual? ¿Y qué estás desarrollando hoy en día, Hans? Bueno, yo he pasado muchas crisis, te he contado muchas. Un año después que yo me retiré de la compañía, me retiré por convicción propia, porque sentí que los valores de la empresa ya no hilvanaban con los valores personales míos. Y sentí que ya no era un ambiente en el cual yo debía desarrollarme. Y tomé la decisión de salirme. Uno se sale no solamente por eso, también se sale por otras razones, ¿no? Mayormente un líder se sale de una compañía. Te puede decir muchas cosas, pero la verdad es porque el cheque se cae. Nadie se va a una empresa cuando tiene un cheque alto, ¿no? Conocí solamente a una persona que lo hizo, en un buen momento. Un líder que yo respeto mucho, que se fue a otra compañía como Teoma, pero también ya se fue de ahí. Un tremendo líder, ¿eh? Un conocimiento. Siempre se jactaba que era un networker profesional, siempre se jactaba. Tiene videos en internet, todo. Pero abandonó y se fue. ¿Por qué? Por formar su propia compañía, de repente, hoy en día, de repente quieren ganar mejor. Pero para mí siempre hay una variante importante, el cheque se cae. Y es por lo que te he contado. Hay subidas y bajadas. Y algunas la sopesan a mí y otros no. ¿No? Y a él se le abrió una puerta para formar su compañía en buena hora, bien por él. Quizás supo salirse en el buen momento. Pero cuando me retiré de la compañía, un año después, pasé el momento más difícil, uno de los más difíciles también, porque nunca había tenido un problema de salud, tomaba productos naturales, y me vinieron 3 avisos de infarto: diabetes, sobrepeso, problemas de ansiedad, tenía ya problemas de concentración. Yo ya venía con problemas de concentración, tenía que tomar energizantes para poder concentrarme. Un ruido de un niño en una charla, se me iba la idea. Me olvidaba el nombre de las personas. Y terminé en emergencia, en la clínica de Sally. Y allí, estando en emergencia, sabiendo que la próxima vez era un infarto al corazón, porque ya había 3 avisos. El próximo era un infarto. Sabiendo todo eso, me decepcioné totalmente de los productos que había estado tomando. Y tomaba de todo. Cuando tú has tenido un crecimiento tan grande como lo tuve yo, toda la compañía te quiere jalar.
financiar pasajes, todo. Yo había tomado de todo. Era como el médico, que el visitador médico le trae pura muestra gratis. Yo paraba así, siempre tomaba producto. Lo conocía muy bien, pero me dieron 3 avisos de infarto. Y no supe qué hacer, me decepcioné totalmente de los productos naturales. Allí al poco tiempo un amigo me quiso presentar un producto y yo no quise ni escuchar, porque pensé que era algo más. Siempre pensamos que es uno más del montón. Pero algo que me sorprendió que él me dijo era que habían podido regenerar el tejido de un corazón infartado, y yo iba para eso. Y ahí me animé a verlo. Y le compré 9 frascos. Me cambió la vida. Me la cambió totalmente. Totalmente. Me funcionó como el energizante, como el antioxidante, como todo. Mi corazón empezó a tener más fuerza, empezó a levantarse, sentía ganas de caminar, ganas de hacer cosas, me levantaba a 6 de la mañana, tenía ganas. Oye, qué lindo me sentía, me hizo un cambio que nunca esperé en mi vida tener un cambio así. Y es así que yo le dije, vamos a meterlo a Perú, le dije. Vamos a ver cómo funciona con otras personas. Y lo empezamos a meter. Y ya la empresa va a cumplir casi 5 años. Una empresa pequeña. Pero en 5 años, hasta el día de hoy, en Sudamérica, no ha entrado un producto como este. No hay. Hemos manejado. Lo más hermoso de todo eso es conocer personas que las habían desahuciado. Yo mismo conocí a una niña de 6 años que le habían dado un mes de vida en el hospital Neoplásicas. Y yo conocí a la mamá, que era un baño de lágrimas. Y la niña el primer año, el primer mes que tomó, el mes que iba a morir, le cambió el semblante. Y a los 2, 3 meses, 4 meses, ya estaba en consultorio. La fui a ver yo allá afuera del hospital. Y después de 5 meses más, ella vino a mi casa. Sandy se llamaba. Cuando uno está en una camilla de hospital, uno aprende a ponerse en el zapato del otro. Y yo sentía de que esto era más que una oportunidad de negocio. Yo creía que la gente tenía que conocerlo. Y ha sido duro. Ser un fundador, duro, durísimo. Pero hemos reducido tumores de 18 centímetros al 30% cuando han estado desahuciados. El hospital de Tarapoto sacó un video sobre eso, pero no promocionó el producto porque yo no promociono productos naturales. Promocionó el hospital, pero la hija me dio el audio. Tuve un caso de Alzheimer que yo lo filmé, de un señor, un veterinario que ya no podía caminar. Él lloraba, se agarraba la cabeza, no podía subir la escalera, no podía, su cuerpo ya no le respondía. Y cuando empezó a tomarlo, a la segunda semana, empezó a acordarse, porque perdía las recetas, era médico veterinario, confundía las recetas. Y después empezó a caminar solito. Y tuvimos un caso en Ecuador de una señora que se había olvidado el nombre de sus hijos por 3 años. Y en 3 meses empezó a llamarlos por su nombre. Tuvimos casos de un pie diabético que se veía el hueso, en pierna el hueso, y tengo las imágenes. Y en 3 meses se le formó nueva piel. Fue algo increíble que nunca lo vi en mi vida. Nunca. Personas con esquizofrenia con dos intentos de suicidio. Imagínate, que empezaron a dormir 8 horas, se les apagaron las voces, escuchaban sus voces, se les apagó, empezaron a sentir alivio por la serotonina y melatonina que hacía. Personas con cáncer. Yo tengo el caso de mi amiga de muchos años, que su hermana estuvo muy mal con un cáncer al estómago hace varios años, antes que conociera esto. Y tratamos de ayudarle con productos, levantamos un poco la hemoglobina, pero ya no pudimos, y falleció. Y cuando yo la convencí de esto, su esposo tuvo varios casos de cáncer al estómago igualitos que el de su hermana, y que los ha salvado.
gracias a esto. Hemos tenido casos de artrosis, de artritis, que no podían de caminar, cáncer al estómago, cáncer a la próstata de grado 3 que lo hemos bajado a grado 1 en 2 meses. ¿Qué casos no hemos tenido? ¿Qué casos no hemos tenido? Un solo producto. Para mí fue increíble y eso para mí me amplió la visión y la esperanza nuevamente de trabajar por algo que realmente valiera la pena. Y nada, estamos ahorita en este proyecto que ya cada vez es una realidad. Ahorita estamos en la etapa de prefundación todavía, Perú y Ecuador, pero es un producto que no crece acá, no crece aquí. Y si Dios quiere, lo queremos llevar a toda Sudamérica, que lo conozcan, no lo conocen en Bolivia, no hay en Bolivia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Argentina. Solamente está ahorita en Ecuador y Perú. Y lo queremos, incluso esta calidad que viene, que es americana, ni siquiera solamente la fabrican para nosotros. Ni siquiera en los Estados Unidos hay esta calidad. No se conoce esta calidad a pesar que viene de allá. Y lo queremos llevar a Europa en algún momento. Y eso nos cambió la visión de la salud. El aprendizaje en salud fue tremendo. Tremendo. Porque llegamos a la conclusión de que no somos lo que comemos. Lo que siempre nos han dicho. Somos lo que absorbemos. Y eso es lo que nunca nos han dicho, ¿no? Hemos cambiado el formato real. Ya no sirve mucho los entrenamientos de hoy en día, pero trabajamos con mucha calidad, ¿no? Con tecnologías, con todo eso. Y la intención es poder llevar esto y salvar a mucha gente que está muy mal de salud y que realmente, porque la familia sufre, y lo que menos queremos es engañar a alguien, así como me engañaron a mí. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces no lo hacen tampoco a propósito, el vendedor es vendedor, ¿no? Y te vende porque vende. Pero muchas veces, la gran mayoría no han, toman productos pero nunca han tenido un testimonio. Es diferente a alguien que ha tenido un testimonio, porque lo ofrece con credibilidad, a otras personas que lo venden y dice está rico, pero no me ha hecho nada porque yo no tengo ningún problema de salud. Pero sí he visto los testimonios, ¿no? Es diferente, ¿no? La seguridad cambia. Uno tiene que vivir el proceso. ¿Cuál es tu recomendación final, Hans, para seguir en toda esta industria del emprendimiento, redes de mercadeo? Sí, claro, un mensaje, entender de que el negocio de redes de ventas son ventas. Lo bonito de las redes es que hay dos tipos de ventas, ventas tangibles y ventas de intangibles. Las tangibles es el producto en sí, y uno tiene que vender el producto. La intangible es vender el sueño, es cómo vendo el sueño, ¿no? Yo siempre me ha gustado aterrizar las frases, aterrizar. O sea, a mí me cuentan una cosa y yo, está bien, lo que tú me dices está bien, pero yo tengo que decirlo de otra forma, porque yo soy el que lo va a vender. Entonces yo tengo que venderlo de otra forma, siempre le busco eso. Uno tiene que saber que hace un speech, ¿no? Pero el negocio y las redes de mercado es bonito, pero uno tiene que, si quiere realmente crecer, tiene que pagar el precio. Y el precio no se paga con TikToks, con grandes videos. Es bonito sentirse así. Uno tiene que hablar con gente. Uno tiene que establecer cuáles son sus argumentos, entender lo que es un cierre de ventas también, saber observar a la persona para hacer un cierre, ¿no? Porque los cierres de ventas funcionan. Pero cuando hablamos del sueño, cuando hablamos de un producto hay que hacer un cierre. Pero cuando hablamos de la oportunidad de hacer negocio, no necesariamente, ¿no? Algunos dicen, no hay que cerrar, porque la gente tiene que venir por sí sola, ¿no? Lo cual es bueno, pero uno también tiene que saber hacer preguntas o hacer preguntas puntuales para poder lograr una respuesta de la persona, ¿no? Lograr una respuesta. Y hacerle seguimiento. Son muchos pasos para hacer el negocio de las redes de mercadeo, es bonito. Pero si quieren ser rentables,
busquen un producto estrella, busquen un producto diferente, ¿no? Vender colágeno, estás entrando a un lugar que no todo el mundo vende colágeno. Yo creo que eso no es no te va a ayudar mucho de repente porque ya todo el mundo lo está haciendo. Es como decir, te pongo una panadería, no importa, vas a vender, pero en ese lugar ponla, pero ya hay 5 panaderías ahí, pero no importa, pero tú eres bueno, tú eres vendedor. Y no hay que pensar en vender. El vendedor a veces piensa en sus capacidades, pero el comercial no. El comercial piensa en el mercado, piensa dónde es mejor poner en la panadería, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde vas a entrar a tu negocio? Mucha gente está ahí y no crece, no sale de donde tiene. Y lo más triste es de que la visión que tenían del negocio ya se achicó. Y las redes de mercadeo es para seguir soñando. Pero no es que yo les diga, pero ¿para qué te voy a hacer? Si vas a poner una panadería, amigo, ¿para qué te voy a mandar a hacer eso? Una panadería más, busca algo diferente. Busca una compañía que tenga productos distintos. Mira los testimonios. Aquel que tiene buena cantidad de testimonios, observa eso. Si no hay testimonios, entonces pues, el producto puede ser rico. Y aquí termino con esto, mi querido John. Las redes de mercado se sostienen de las ventas, ¿sí? Pero ¿a quiénes le venden? ¿A quiénes le vendes? A los que tienen una necesidad. ¿Y quiénes tienen una necesidad? El que está enfermo. Entonces, si de 10 casos, tú no has tenido al menos 5 testimonios, al menos 5, tu producto no es el gran producto. Es muy pocas las personas que toman productos naturales para prevención, muy pocos. Pero los testimonios venden más que cualquier cosa. Entonces, busca los testimonios. Los testimonios son los que sostienen tus ventas, ¿no? Eso es lo que para mí siempre ha sido. Porque el que no tiene testimonios, no, pero hay distribuidores que compran y toman. Yo también tomaba y me dieron 3 avisos de infarto. Yo tengo una lectura distinta, ¿no? Alguno me va a decir, no, pero ¿qué habrás hecho? ¿Qué? Así te van a decir si no quieres creer lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo tomaba muy buenos productos, de buenas marcas, porque podía pagarlos. Pero no es tanto. Para mí un buen producto es cuando llega una enfermedad grave y te ayuda. Oh, y hay buenas marcas. Yo sé que hay buenas compañías. Finalizar, Hans, ¿cuáles son tus redes sociales, tus números de contacto, tu WhatsApp? Si tú quieres, puedes compartirnos, Hans. Sí, yo tengo 2 páginas. Tengo mi página más grande, es la que se llama Palabras de Liderazgo. Es una página donde solamente posteo temas positivos, netamente positivos, ¿sí? De la vida diaria, frases que pueden impulsarte en un video motivacional, ¿no? Una página grande, ahí tengo como más de 35,000 fans allí. Y tengo una página más pequeña que es donde exhibo mis productos, y hablo mucho del producto en sí, no hablo de mí ni nada. Se llama Orgánicos Premium o Premium, ¿no? Y Han Romero, pero Han Romero no, en mis páginas personales no hablo nada de negocio. Ahí ahí me expreso como soy yo. Como soy yo, amigo. Nada, John, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, espero que haya ayudado un poquito, ¿no? Algunas cositas, algunas anécdotas que te he contado.